Para hacer un diagrama de caja en R, con el paquete Graphics de R, se puede hacer sencillamente con muy pocas líneas de código y puede explorarse los datos rápidamente sin necesidad de entrar en paquetes un poco más complicados que permiten más cosas, pero realmente si uno quiere hacer algo rápido, esto es una solución perfecta. En este caso voy a utilizar como ejemplo datos de, por ejemplo, de mediciones de rocas hechas en el río Ocoa, en la República Dominicana, en una parte del río Ocoa denominada Los Pilones. Aquí, por ejemplo, los datos los voy a visualizar. El objeto se llama Clastos ATR y se puede ver que la tabla tiene varios campos. El campo que voy a utilizar va a ser código de lugar como campo cualitativo para los diagramas de caja que voy a hacer, y voy a utilizar como campos numéricos los campos de mediciones de cada uno de los clastos. En esta tabla cada fila es una roca, cada uno de los clastos medidos tiene mediciones en A, en B y en C, que serían largo, ancho y espesor, y a su vez cada uno de estos clastos está en una muestra. La muestra, por ejemplo, 1 tiene 30 clastos, la muestra 2 tiene 30 más, y así. En el gráfico que voy a mostrar, pues voy a graficar el eje, por ejemplo, ancho, el eje largo, perdón, contra el código de lugar, y así se va a poder ver cómo varía el eje A entre las muestras, en cada una de las muestras. Voy a graficar el primero dentro de la propia ventana gráfica de RStudio, se va a mostrar aquí debajo. Para ejecutarlo simplemente presiono Control Enter y esto lanza las líneas de código que estén abiertas, que son estas, las lanza a la consola y las ejecuta. Aquí está el gráfico creado, la ventana es un poco pequeña, o sea que se puede ampliar, y esto lo que hace que la despega, y la muestra un poco más grande se puede maximizar, y así también se puede separar un poco. Aquí se puede ver una variabilidad muy clara, como por ejemplo la dispersión, por ejemplo en las muestras 2 y 3 es grande. Hay valores extremos, por ejemplo, en algunas muestras, como esta, la 2, la 4, en la 7 también hay valores extremos. Y también pues, se pueden ver algunas muestras que, por ejemplo, tienen una dispersión menor, como la 7 y la 4, tienen una dispersión menor, por ejemplo, comparada con las muestras CPU3 y CPU2. Bien, ahora voy a cerrar esta ventana y voy a ejecutarlo ya. Esta sería la forma de ejecutarlo sencillamente. Y a partir de aquí ya pues sería un poco darle mayor personalización al gráfico y comenzar a hacer cosas un poco ya más complejas, pero que permiten mejores resultados de visualización. Por ejemplo, graficar directamente en un dispositivo nuevo, no tener que hacerlo dentro de la ventana de RStudio gráfica. Voy a mandar la sentencia def new hacia la consola. Esto va a crear una ventana nueva, y esta ventana es el dispositivo activo, sería el dispositivo 4, el device 4, y voy ahora a soltar allí, como está activa ella, voy a soltar la misma sentencia anterior, esta, la voy a ejecutar en la consola y va a producir el gráfico, pero ya en una ventana separada de R desde el principio, no necesariamente empezando en la ventana de RStudio. Cerré y ahora voy a graficarlo con colores para verlo un poco mejor, asignarle un color a cada. Volví a crear una ventana, un dispositivo nuevo, y voy a graficarlo con colores. Ahora, por ejemplo, las cajas, esta por ejemplo habría que editarla y no ponerla negra. Cada una de las cajas tiene un color tomado de la paleta Rainbow con 7 colores asignados, ¿no? Cierro nuevamente y, por ejemplo, en este otro gráfico voy a crear un dispositivo nuevo y le voy a asignar una organización de filas columnas para que se convierta en un panel que tenga una fila y 3 columnas. Eso es lo que haría este vector de aquí, compareMFrow, ¿no? Voy ahora a asignárselo y ahora ya esto es un panel, aunque no se ve nada en él todavía. Cuando comience a soltar, el primer gráfico va a quedar aquí, el segundo quedaría aquí y el tercero quedaría aquí. Puedo hacerlo de manera masiva, buscando los nombres de las columnas numéricas, que en este caso son los ejes de la roca, largo, ancho y espesor. Voy a utilizar esos nombres y voy a crear un vector llamado ejes. Es este vector que está aquí. Y voy ahora a ejecutar con sapply voy a ejecutar un
un box plot o un conjunto de gráficos de diagramas de caja masivamente, de manera que en el primer elemento de la fórmula que implicaría poner la variable cuantitativa contra la cualitativa contra la que se va a hacer el gráfico de caja, voy a poner que se tome cada una de los elementos del vector ejes, y esto va a hacer que, por ejemplo, sea largo contra código de lugar, ancho contra código de lugar y espesor contra código de lugar. Los va a graficar los tres y lo va a soltar en la ventana que acabo de crear, que es esta, y se pueden ver cada uno de los diagramas de caja. Esto sería para el largo, esto sería para ancho y esto sería para espesor. Ya se pueden editar, incluso se podrían editar los nombres de los gráficos, y estos terminarían colocados aquí arriba. Se podrían poner los nombres de los ejes y demás. Y esto sería, digamos, la forma más simple de poder graficar un diagrama de caja en R, y también haciéndolo de forma masiva.